Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy la doctora Liz Padilla. Oigan, pues el día de hoy les voy a hablar de un tema que es muy importante, que es la parte de la revocación de mandato. Y bueno, pues específicamente en este punto, el Senado de la República ya lo aprobó en el mes de agosto y bueno, ya se manda esta ley federal de revocación de mandato, ya se manda hacia el Congreso para efecto pues que ya se dé la última aprobación y entonces bueno pues se publique, ¿no?, en forma de ley. Y en este sentido les quiero comentar que los principales puntos de esta ley de revocación de mandato que ustedes deben saber que bueno pues está en el artículo 85 constitucional fracción 9, digo tiene un fundamento constitucional, pues es específicamente, digamos que la ciudadanía vota, ¿no? Vota para efecto de que el actual presidente de la República ya no esté en funciones, ¿no? Y evidentemente requiere de un proceso. El proceso específicamente es el siguiente. Se requiere una petición que esté firmada por al menos el 3% de todos los inscritos en la lista nominal de electores. Ok, entonces de todo el país se requiere esa firma. Por supuesto que también pueden firmar mexicanos que estén en el extranjero, pero bueno, pues que estén ejerciendo su voto, su derecho al voto. Y en este sentido, esa petición se va a realizar ante el Instituto Nacional Electoral, que va a ser el encargado, esta institución será la encargada de determinar si es procedente o no la solicitud y además específicamente si se puede llevar a cabo y bajo qué lineamiento se hará propaganda, porque se puede hacer propaganda para efecto de la revocación, evidentemente con lineamientos, no lo pueden hacer partidos políticos, ni tampoco se pueden hacer campañas, etcétera. Pero bueno, sí se puede informar a la ciudadanía que específicamente existirá o existe esta propuesta de revocación de mandato. ¿Qué se requiere para que sea posible? Es decir, en dado caso de que la ciudadanía decidiera revocar el mandato del presidente de la República, se requiere por lo menos las firmas o, digamos, el voto, que será también como que libre y secreto, ¿no?, de por lo menos el 40% de todas aquellas personas que están en la lista nominal de electores. Entonces, eso es importantísimo que tú lo quieras, que tú lo sepas, tendrá que ser por una mayoría calificada y solamente será una sola pregunta que en esta ley ya está redactada. La pregunta es, ¿estás de acuerdo en que, por ejemplo, en este caso, nuestro actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, continúe ejerciendo el cargo de presidente hasta que concluya su mandato? Esa va a ser la pregunta que ya está redactada en esta ley. Y las respuestas serán dos, una respuesta cerrada, ¿no? Sí o no. Entonces, bajo esa perspectiva es como evidentemente se pretende hacer. Si tú te das cuenta, ¿no?, el INE, como es la institución que va a determinar, va a iniciar la parte procesal para efecto de que se lleve a cabo esta revocación de mandato, también se va a encargar de, para efecto, dice la propia ley, para efecto de darle credibilidad al proceso, bueno, pues también se va a encargar de resolver las impugnaciones, ¿no?, que pudiera haber ante el Tribunal Electoral sobre este tema de revocación de mandato. Aparentemente se ve bien, ¿no? Es decir, en el sentido de que es importante que sepas también que esto solamente puede ser por una sola vez durante un periodo presidencial y después de haber transcurrido los primeros 3 años. Es decir, no puede ser a los 2 años y medio, no. Después de haber transcurrido, ¿no?, esos 3 años, entonces ya se podrá realizar esta parte de la revocación de mandato. Insisto, aparentemente se ve muy bien, pero fíjate que tienes que checar un artículo constitucional en donde evidentemente esta ley no menciona mucho, que es el artículo 84 constitucional. El discurso básico es que es un tema de la ciudadanía, ¿no? Es decir, que la ciudadanía es la que se va a encargar, es un derecho ciudadano de revocar o no revocar al presidente. Pero la pregunta sería, ¿y qué sigue? Ya de que se revocó al presidente de la República mediante esta ley, ¿qué sigue?
se sacarán nuevas elecciones, por ejemplo, se convocarán a nuevas elecciones. La respuesta es no. No habrá nuevas elecciones, es decir, que ni tú ni yo, si votamos por la revocación del presidente de la República, ni tú y yo podremos volver a votar por un nuevo presidente, ¿no? O que hagan campañas, no. Entonces, fíjate lo que te voy a decir, de acuerdo al 84, último párrafo constitucional. Punto número 1. Hay dos figuras, que es el presidente interino y el presidente sustituto. En el caso de la revocación de mandato, están las dos, pero te voy a explicar cómo. El presidente interino es en el momento en el que se le revoca el mandato al presidente de la República, entonces va a entrar. ¿Y quién va a ser ese presidente interino? Bueno, pues el actual presidente, o en ese momento, ¿no?, en que se lleve a cabo esta revocación, será el presidente del Congreso de la Unión. ¿Ok? Entonces, el presidente del Congreso es el que va a tomar el papel específico, en el caso de la revocación de mandato, de presidente de la República. En lo que el Congreso de la Unión se organiza, ¿verdad? Tienen una fecha para efecto de, ¿qué crees? Ellos, el propio Congreso, no tú ni yo, son los que van a nombrar al nuevo presidente de la República por el tiempo que falte de conclusión de su encargo, es decir, 6 años. Supongamos que en el año 4, ¿no? Entonces, el Congreso determinará quién será el nuevo presidente, evidentemente, para efecto de poderlo nombrar. Esto, mis queridos amigos, es un arma de doble filo, porque como sabemos, ahorita tenemos una sola mayoría en el Congreso. Entonces, imagínate que el presidente de la República fuera de un partido político distinto al poder, ¿no? Al poder en general del Congreso, a la mayoría del Congreso. Pues entonces, políticamente se pudieran organizar para revocar el mandato del presidente de la República del partido político distinto al del Congreso, si se lleva a cabo, ¿no?, la mayoría de los votantes, como yo ya les dije, el 40%, etcétera, pues entonces el Congreso podrá nombrar una persona que sea afín a sus partidos políticos. Y evidentemente esto que va a traer como consecuencia, punto número 1, una gran pelea. Y además cuando hablamos de pelea, de un ejercicio de poder, hablamos de cuestiones lícitas e ilícitas. Ustedes ya lo vieron en las elecciones pasadas, ¿verdad? ¿Cuántos homicidios de candidatos no hubieron específicamente? Y también, bueno, cuántas amenazas ya han llegado a los golpes. La semana pasada ya llegaron a los golpes en la Ciudad de México. Entonces, imagínate cómo van a estar peleados esos lugares del Congreso. Y además también no debemos perder de vista la intervención que tiene la delincuencia organizada en este tipo de cuestiones de elecciones. ¿No me crees? Ah, bueno, pues entonces pregunta a estados como Oaxaca, como Puebla, como Guerrero, como Veracruz, para que tú te des cuenta cómo se desarrollaron las elecciones pasadas. Entonces, mis queridos amigos, no es tan fácil. Me parece que sí tenemos que pensar, ¿no?, si es conveniente para la ciudadanía una revocación de mandato o al contrario, a partir de un derecho ciudadano, de ejercer un derecho ciudadano, le estamos otorgando el poder de decisión en materia de la presidencia de la República, de titular del Ejecutivo, al propio Congreso, que evidentemente, bueno, quien diga que no, no sé en qué país vive, ¿no?, pero evidentemente tiene intereses de tipo político. Entonces, eso es lo que yo les quería decir. El presidente de la República en la Ley Federal de Revocación de Mandato no lo vamos a elegir a nosotros, no se va a convocar de nueva cuenta elecciones, lo va a elegir el partido en el ejercicio del poder en turno que domine el Congreso de la República, el Congreso de la Unión en ese determinado momento histórico. Entonces, bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, mis queridos amigos, espero que esta información les haya servido muchísimo. Soy la doctora Liz Padilla, sígueme por mis redes sociales, Liz Padilla, Facebook personal, dale seguir, fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, Twitter, LZB Padilla 2. También inscríbete a mi canal de YouTube, esta y otras cápsulas seguramente van a estar ahí, doctora Liz Padilla Oficial. Y bueno, pues también síganme por Instagram, ahí están todas mis fotografías, doctora-Liz-Padilla.
Te mando un beso como siempre y bueno, pues nos vemos la próxima semana con otra cápsula jurídica en este maravilloso mundo del derecho. Gracias, bye bye. Adiós. Adiós, bye bye.